Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta clase vamos a trabajar, en realidad vamos a continuar con un tema que ya habíamos iniciado, que es la polifonía, ¿no? La inclusión de voces de otros autores en un texto. Vamos a ver esta característica justamente como algo particular y específico de los textos científico-académicos. A esto lo llamamos trabajo con fuentes. ¿Por qué fuentes? Porque incluimos voces de otros autores, ¿sí? Para otras fuentes sería para justamente como especificidad del discurso científico. Vamos a partir de la cita de Jorge Wassenberg, eh, que dice: en ciencia todo es conversación, ¿no? ¿Por qué conversación? Justamente porque en una conversación hay intercambio de voces, que es justamente lo que ocurre, esta multiplicidad de voces que aparecen en el discurso científico académico. Toda disciplina se construye entonces históricamente como una conversación. Es decir, que el saber va incorporando todo lo que van produciendo los distintos autores a través del tiempo, ¿sí? No solo, digamos, cuando alguien escribe, por ejemplo, no solo va a considerar lo que ya se ha escrito, sino va a considerar lo que sus propios contemporáneos están escribiendo también, ¿no? Entonces, este cruce de voces en el discurso científico académico va a constituir lo que llamamos la trama textual. Este diálogo intertextual, ¿por qué intertextual? Porque justamente entre textos, inter es entre, es un diálogo que se establece a partir de diferentes textos, de diferentes voces. ¿Qué nos interesa aquí? Nosotros en la primera etapa lo que hicimos fue reconocer la polifonía, es decir, reconocer esas distintas voces que aparecían en un texto. Lo que vamos a hacer ahora es ver, bueno, las formas que puede tener la polifonía. Vamos a ver dos grandes formas. Por un lado, la cita. El lado de la cita lo que hace es traer la voz atribuida a alguien en particular, ¿sí? Y el segundo modo es la alusión, cuando no se atribuye explícitamente esa voz a alguien en particular. Por ejemplo, podemos decir, bueno, investigadores del siglo XX señalan que, bueno, yo ahí traigo la voz, pero no la atribuyo a alguien en particular, sino a investigadores del siglo XX. Fíjense que el modo de la alusión construye un enunciatario altamente especializado que va a poder reconstruir a quienes alude ese enunciador, ¿sí? Sin necesidad que se lo nombre, sin necesidad de que se lo nombre y que se lo personalice. Entonces, tenemos las dos formas, la forma de la cita y la forma de la alusión. Ahora, más allá de esto, necesitamos ver, bueno, ¿para qué se trae esa voz? Y tenemos dos formas, o sea, dos funciones de la cita o de la alusión. Por un lado, la primera función es respaldar, apoyar lo que dice el enunciador. Y por ejemplo, si yo necesito convencer a mi lector de que los sueños, en realidad en los sueños se manifiesta el inconsciente, lo reprimido, traigo la voz de Freud, justamente como una cita de autoridad para respaldar mi postura. En ese caso se trae la voz de alguien legitimado socialmente, alguien importante, prestigioso, para apoyar la postura, ¿sí? Entonces, bueno, como bien dice Freud, ¿sí? Ese es el caso de la cita de autoridad. El segundo caso, la segunda forma que vamos a ver, es el caso de la cita refutativa. ¿Por qué? Porque yo traigo la voz de otro, me traigo un intertexto, una fuente, pero para discutirla, para pelearme o para discutirla parcialmente. No es necesario que
Por ejemplo, Freud en el siglo XIX, no, a principios del siglo XX, sí sostuvo que los sueños manifiestan, son el espacio de manifestación del inconsciente. Sin embargo, fíjense, conector de adversativo. El conector lo que hace es restringir, oponer lo que se dijo antes. Sin embargo, hoy en día podemos ver que el alcance de esa afirmación, si bien es verdad, también puede ser puesto en duda. Bueno, entonces acá yo restrinjo parcialmente la afirmación de Freud. Ese es el caso de la cita refutativa. Yo puedo oponerme o tomar una parte, oponerme parcialmente. Bueno, tiene razón, pero no completamente de acuerdo. ¿Tá? Entonces, esas son las dos funciones. Rebobinando. Nosotros reconocemos la intertextualidad, reconocemos la polifonía, vemos en qué forma se manifiesta, con una forma explícita en la forma de cita, en la que se atribuye a alguien en particular, o en la forma de alusión. Se alude, ¿sí?, no explícitamente a un sujeto. Bien. Y además de esto necesitamos ver, bueno, las distintas funciones de esa intertextualidad. Es decir, cita de autoridad, para que yo traigo la voz del otro, para apoyar lo que yo digo, para respaldar mi postura. O la cita refutativa, yo traigo la voz del otro para mostrar mi desacuerdo, que puede ser parcial, o mis divergencias, ¿no?, que pueden ser parciales o totales, ¿sí? Es decir, ahí se visibiliza, se pone en escena un debate, ¿está bien? Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo es un fragmento de un texto de Freud de 1920, en el texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Bien, el fragmento que vamos a ver es El alma colectiva según Le Bon. Y dice Freud: podríamos comenzar por una definición del alma colectiva, pero nos parece más racional presentar en primer lugar al lector una exposición general de los fenómenos correspondientes y escoger entre estos algunos de los más singulares y característicos que puedan servirnos de punto de partida para nuestra investigación. Conseguiremos ambos fines tomando como guía una obra que goza de justa celebridad, La psicología de las multitudes de Gustave Le Bon. Fíjense que ya en esta parte Freud explicita, va a partir del trabajo de Le Bon, ¿sí?, para continuar. O sea que acá tenemos claramente una cita de autoridad. Trae, y fíjense cómo evalúa la voz de Le Bon, dice, una obra que goza de justa celebridad, de subjetivema, celebridad. Entonces acá claramente podemos ver que es una cita de autoridad. Trae la definición de alma colectiva, y a partir de ahí va a seguir Freud trabajando, es decir, es una cita de autoridad. Fíjense, sigue hablando Freud y luego plantea algunos interrogantes y dice: la respuesta a estos interrogantes, labor que resultará más fácil comenzando por el tercero y último, incumbe a la psicología colectiva, cuyo objeto es en efecto la observación de las modificaciones impresas a las reacciones individuales. Ahora bien, toda tentativa de explicación debe ir precedida de la descripción del objeto que se trata de explicar. Dejaremos pues la palabra a Gustave Le Bon. Y acá otra vez aparece la cita, ¿sí? Fíjense, trae la voz, la investigación de Freud va a partir del conocimiento de Le Bon. ¿Cómo se posiciona frente a ese conocimiento probado por Le Bon? Lo va a tomar para seguir avanzando. Es decir, claramente acá tenemos una cita de autoridad. Ven cómo van intercalando Freud su voz con la de Le Bon. Dice, permitiéndonos interrumpir la exposición de Le Bon,
con nuestras glosas, intercalaremos aquí la observación siguiente. Si los individuos que forman parte de una multitud se hallan fundidos en una unidad, tiene que existir algo que los vincule unos a otros. Y este algo podría muy bien ser aquello que caracteriza a la masa. Pero Le Bon deja en pie esta cuestión y, pasando a las modificaciones que el individuo experimenta en la masa, las describe en términos muy conformes con los principios fundamentales de nuestra psicología de las profundidades. Vuelve a citar a Le Bon. Fíjense cómo va articulando su postura con la cita de Le Bon. Acá claramente, fíjense que retoma, todo esto es lo que dice Le Bon, la cita, y retoma la palabra Freud. Dice: Le Bon piensa que en una multitud se borran las adquisiciones individuales de tal forma que desaparece la personalidad de cada uno de los que la integran. Lo inconsciente social surge en primer término y lo heterogéneo se funde con lo homogéneo. Diremos pues que la superestructura psíquica, tan diversamente desarrollada en cada individuo, queda destruida, apareciendo desnuda la uniforme base inconsciente común a todos. De este modo, se formaría un carácter medio de los individuos constituidos en multitud. Pero, va a decir Freud, Le Bon encuentra que tales individuos muestran también nuevas cualidades de las cuales carecían antes, y halla la explicación de este fenómeno en tres factores diferentes. Bien, entonces acá ven que en este ejercicio nosotros, más allá de determinar la polifonía, lo que buscamos es ver esa forma, si se alude o directamente es una cita. En este caso vemos que se lo nombra a Le Bon, ¿sí? Es decir, estamos en el caso de la cita. Ahora bien, determinamos qué tipo de cita es. ¿Es una cita de autoridad o es una cita refutativa? ¿Para qué lo cita Freud a Le Bon? Bueno, en este caso, claramente lo cita para apoyarse, para continuar la investigación, ampliar, para completar, para apoyar su postura. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo vemos que se trata de una cita de autoridad. Bien, en esta clase ustedes van a tener que leer la página 119 del libro, y la idea es que lean dos textos que tenemos ahí en la página. Lean el texto 1, que es este de Freud completo, y les pido que lean el texto 2 y el texto 3, ¿sí? Que están en la página, hasta la página 130, y luego resuelvan la consigna de la página 131. En la página 131 lo que van a tener que ver es justamente la referencia bibliográfica, es decir, ¿qué van a tener que poner? Acá, si bien Freud no lo hace, nosotros le pedimos que incluyan, por ejemplo, acá luego de la cita de Le Bon, la referencia bibliográfica. Abrir un paréntesis, Le Bon, y van a ver en la bibliografía el año de la página, ¿sí? Eso no lo van a hacer en esto, sino en el cuadro que tienen en la página 131. Van a abrir un paréntesis y van a poner Le Bon, coma, y el año, ¿tá? Van a señalar el intertexto, el nombre del texto, van a ver el modo, el mecanismo de inserción, si es una cita textual, si es una alusión y si es un comentario, y van a ver la finalidad, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Si es una cita de autoridad o una cita refutativa, ¿tá? Por otro lado, les piden que muestren cómo se señaliza esa ubicación, bueno, en este caso, la señalización es a partir de, la señalización es a partir de la comilla.
tenemos comillas, está bien separada la palabra de Le Bon. Fíjense, 2 puntos, comillas. Cuando les piden señalización, ese es el ejemplo. En otros pueden tener que no puede estar marcada, y ahí tenemos el verbo de decir con el que podemos decir, por ejemplo, Le Bon dice que, bueno, esto, entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? Van a leer el texto 2, ¿sí? Y en el texto 2 van a ver, a marcar la polifonía y van a ir analizando cada uno de esos modos de inserción de la palabra, ¿está? Cada uno de esos modos de la intertextualidad. Bueno, en principio nos vamos a ver el jueves, ¿sí? Vamos a hacer una videoconferencia el jueves. Ahora voy a poner toda esta información y ahí vamos a ver las dudas. Buena semana.